amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer especialmente a un suscriptor, Denis Ibarra, quien contribuye mensualmente con un cafecito y hace posible que este canal continúe. Muchas gracias, Denis. Hoy vamos a hablar de algo extraordinario. 3 escritores judíos que transformaron para siempre la literatura mundial. Sus vidas se cruzaron en el tiempo, pero sus caminos fueron radicalmente diferentes. ¿Qué tienen en común un humorista ucraniano, un místico polaco y un intelectual búlgaro? La respuesta te va a sorprender. Imaginen por un momento el mundo a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Los grandes imperios se desploman como castillos de naipes. El imperio austrohúngaro se desintegra. El imperio otomano colapsa. El imperio ruso explota en revoluciones sangrientas. Pero hay algo más devastador. 5 millones de judíos viven atrapados en la zona de residencia del imperio ruso. Una prisión invisible del cual solo se puede salir con autorización especial. A partir de 1881 tenemos los pogromos que arrasan las comunidades judías. En 1881 hasta 1884 la violencia explota tras el asesinato del zar. En 1903, Kishinev, una masacre que conmociona al mundo. 1905, 1906, olas de terror que obligan a 2 millones de judíos a emigrar. En este caso, en este mundo que se desmorona, nacen 3 voces literarias que capturan para siempre esta transformación. Vamos a hablar primero de Sholem Aleichem. Así se presentaba Salomón Rabinovich cuando llegaba a una casa judía. ¿Qué significa Sholem Aleichem? La paz sea contigo. Él nació en 1959 en un pequeño shtetl ucraniano, uno de esos pueblos judíos que aparecen suspendidos en el tiempo. Pero Sholem fue testigo de cómo ese mundo milenar se desploma ante sus ojos. Sus personajes son inolvidables. Tevi el lechero, el padre que ve cómo sus hijas abrazan la modernidad y abandonan las tradiciones. Familias enteras que deben elegir entre emigrar a América o morir en los pogroms. Su genio literario transforma el dolor en risa. Creo que conocemos cómo reír entre lágrimas, el humor judío como mecanismo de supervivencia. Cuando los cosacos llegan al pueblo de Tevi, no llora. Hace un chiste y en ese chiste está toda la tragedia del pueblo judío. Él murió en 1916 en Nueva York, convertido en el escritor yiddish más leído del mundo. Millones de personas conocen su historia a través de El violinista en el tejado. El segundo escritor de quien les quiero hablar es Isaac Bashevis Singer, el místico de la modernidad. En 1902, en Varsovia, en un pueblecito pequeño, en un barrio judío, nace Isaac Bashevis Singer. Su padre era un rabino jasídico. Su mundo estaba lleno de demonios, místicos y milagros, pero también de hambre, pobreza y antisemitismo. Singer creció viendo cómo la modernidad se estrellaba contra la religión tradicional. Jóvenes judíos que abandonaban la fe por el socialismo, mujeres que luchaban por educarse en un mundo patriarcal, comunidades enteras que se desintegran. En 1935 emigra para Estados Unidos, poco antes de que el Holocausto destruya para siempre el mundo judío polaco. Su obsesión, recrear en sus novelas ese mundo perdido, la familia Moscat, el mago de Lublin, obras son como fotografías de un universo que ya no existe. Sus personajes, herejes que no pueden abandonar a Dios, rabinos que dudan de su fe, mujeres que desafían las tradiciones milenarias.
En Yentl, que muchos conocen por la película de Barbara Streisand, una mujer se disfraza de hombre para poder estudiar el Talmud. Es la perfecta metáfora del conflicto entre tradición y modernidad. En 1978 gana el Premio Nobel de Literatura. En su discurso dice algo extraordinario: los muertos no han desaparecido mientras alguien los recuerde en historias. Comencé este canal hace más de 2 años, con mucha ilusión, ya que la historia en general es mi pasión y la historia del pueblo judío mucho más. Si disfrutas de mis comentarios sobre historia judía y querés apoyarme para seguir nutriendo este canal, te pido que me invites con un café. ¿Qué es esto de un café? Es una forma rápida, fácil y directa de hacerme un donativo. Solo tenés que hacer un clic en el enlace que está en la descripción, elegir la cantidad que querés regalarme y listo. Pero ¿para qué es ese donativo? Cada cafecito que me regalás me ayuda a seguir investigando, compartiendo y profundizando en las historias que tanto nos apasionan. Gracias por ser parte de esta comunidad y gracias por tu apoyo. El tercer escritor es Elías Canetti, que es un intelectual en el exilio. Bulgaria, 1905. Nace Elías Canetti en una familia judía sefaradí, descendiente de los judíos expulsados de España. Su infancia fue un laberinto de lenguas: ladino en casa, búlgaro en la calle, alemán en la escuela, francés en los negocios de su padre. A diferencia de Aleichem y Singer, Canetti no vivió en guetos. Bulgaria había otorgado igualdad de derechos a los judíos, pero esto no lo salvó del antisemitismo creciente. Su familia emigra constantemente: Bulgaria, Austria, Alemania, Inglaterra. Canetti vive el exilio como una condición permanente. Su obra maestra, Masa y Poder, es un análisis brutal de cómo funcionan las multitudes, los pogromos, los nacionalismos. Escrito por alguien que vivió en primera mano la violencia colectiva de los Balcanes. En 1981 gana también el Premio Nobel por escritos marcadas por una perspectiva amplia, una riqueza de ideas y poder artístico. ¿Qué tienen en común estos tres gigantes? Todos escriben desde el desarraigo. Sus obras son cartas desde el exilio a un mundo que ya no existe. La literatura como resistencia. Sus libros son monumentos a las comunidades destruidas, cementerios de papel donde viven los muertos. El humor como arma, específicamente Aleichem y Singer, transforman el dolor en risa, la tragedia en comedia. La ambivalencia hacia la modernidad. Reconocen que el progreso trae libertad, pero también destrucción. Pero hay algo más profundo. Los tres entendieron que cuando desaparece un mundo, la literatura es lo último que queda. Sus libros no solo cuentan historias, preservan el alma de civilizaciones enteras. Hoy, cuando leemos a Sholem Aleichem, seguimos riendo con Tiebio el lechero. Cuando abrimos la novela de Singer, los demonios de Varsovia cobran vida. Cuando estudiamos a Canetti, entendemos mejor las multitudes que nos rodean. Estos tres escritores nos enseñan algo fundamental. La literatura no solo cuenta lo que fue, también nos prepara para entender qué es lo que vendrá. En un mundo que cambia constantemente, donde las identidades se transforman y las comunidades desaparecen, necesitamos más que nunca estas voces que supieron convertir la pérdida en arte eterno. Bueno, si este video les gustó, suscríbanse y activen las notificaciones en los comentarios. Cuéntame, ¿conocías a estos tres autores? ¿Cuál te pareció más interesante? Ok, nos vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias.